La tierra que todos ignoraron. En un pequeño y silencioso valle llamado Amanecer Escondido, existía un terreno que todos evitaban. Los ancianos del pueblo decían que esa tierra estaba cansada, que ya no daba frutos, que no valía el esfuerzo sembrar ahí. Nadie lo discutía, nadie lo intentaba. Hasta que un día, un joven llamado Elián llegó al valle con una pequeña bolsa de semillas que su abuelo le había entregado antes de morir. «Hijo, una de estas semillas cambiará tu vida, pero tendrás que confiar aun cuando nada parezca suceder». Elián llegó al terreno seco, miró la tierra dura y resquebrajada y sintió que todos los del pueblo tenían razón. Era un desperdicio. Sin embargo, algo en su corazón ardió con una fuerza extraña. Una voz suave, profunda, casi imperceptible, le susurró: «Siembro el que cree, crece lo que otros no ven». Con esa frase retumbando en su alma, Elián metió la mano en la bolsa, tomó una sola semilla, la más pequeña de todas, y la enterró en medio del terreno olvidado. La gente se rió. Los vecinos lo observaron desde lejos diciendo: «¡Qué pérdida de tiempo! Ese muchacho no sabe lo que hace. Esa semilla jamás crecerá». Pero Elián se quedó allí, sentado frente a la tierra seca, con una fe que aún él no comprendía. El sol cayó, la noche llegó, y aunque nada había cambiado todavía, Elián sabía que algo estaba moviéndose bajo la superficie. Y fue justamente cuando cerró los ojos para descansar que un extraño sonido comenzó a escucharse muy, muy por debajo de la tierra. La semilla que todos ignoraron. Mientras el sol seguía ascendiendo, el anciano del pueblo terminó de arrojar la diminuta semilla al suelo seco. Nadie le prestó atención. Nadie creyó en él. «¿Para qué plantas ahí?», se burló un joven. «Ese terreno está muerto». El anciano sonrió, como si hubiera escuchado esas palabras 1000 veces antes. «Porque Dios hace brotar lo que el hombre da por perdido». El viento sopló, levantando polvo, y la semilla quedó enterrada en silencio, como una promesa escondida. Pero mientras la gente se iba, murmurando y riéndose, algo estaba sucediendo bajo tierra, algo que ningún ojo humano podía ver, algo que cambiaría el destino del pueblo. Y así, mientras la noche caía sobre aquel lugar olvidado, algo dentro de la tierra comenzó a moverse suavemente. Pero lo que ocurrió al amanecer hizo temblar a todos. La semilla que nadie vio crecer. El amanecer encontró a Elías regresando al valle. Algo dentro de él había cambiado. Ya no caminaba cansado ni derrotado. Caminaba con una convicción silenciosa, como quien lleva un secreto demasiado grande para explicarlo. Cuando llegó al pueblo, todos lo observaron. Algunos susurraron: «Ahí viene el que sembró lo imposible». Otros simplemente se rieron. Pero Elías no dijo nada. En lugar de defenderse, fue directo a donde había enterrado la semilla, y se quedó allí de pie, quieto, sereno, como si estuviera conversando con alguien que los demás no podían ver. La gente se reunió alrededor. «¿Qué hace?», preguntaron. «Nada, solo mira tierra seca», respondieron. Pero Elías sabía que no era verdad, porque cuando Dios planta algo en tu vida, el silencio no es señal de muerte, sino de preparación. Y justo cuando la multitud comenzaba a dispersarse, algo ocurrió. Un temblor suave, casi imperceptible, sacudió la tierra bajo sus pies. Los curiosos se detuvieron. Los burlones callaron. Los incrédulos tragaron saliva. Y entonces, una pequeña grieta se abrió en el suelo, tan pequeña, tan discreta, que nadie la vio, nadie excepto Elías. Él sonrió, porque entendió lo que venía. La verdadera sorpresa estaba a punto de revelarse. La semilla se rompe en silencio. El amanecer cayó sobre el pequeño huerto como un susurro dorado. Mateo, cansado pero firme, se arrodilló una vez más frente al pedacito de tierra donde había sembrado aquella diminuta semilla que nadie parecía valorar. Ni sus vecinos, ni su familia, ni él mismo. Algunos días. «Tal vez no crecerá», susurró, sintiendo cómo la duda le mordía el corazón. Pero justo cuando el silencio parecía un gigante imposible de vencer, recordó algo que su abuelo le había dicho una vez. «Hijo, las semillas no hacen ruido cuando se rompen, pero eso no significa que estén muertas, significa que están trabajando». Esas palabras se encendieron dentro de él como una chispa.
Entonces Mateo cerró los ojos, tomó aire y dijo en voz baja: «Si crece o no, yo seguiré confiando». Y mientras se levantaba, sin darse cuenta, una diminuta grieta comenzó a abrirse bajo la tierra. Un milagro silencioso, invisible todavía para los ojos humanos, pero no para los ojos de Dios. La historia estaba a punto de cambiar. La tormenta que casi destruye la semilla, nadie lo sabía, pero mientras todos criticaban, algo poderoso estaba ocurriendo bajo tierra. La pequeña semilla estaba luchando por su vida. El suelo se había endurecido, las lluvias no llegaban como antes, y los días se volvían más largos, más fríos, más solitarios. Parecía que el silencio de Dios era un castigo, pero no lo era. La semilla pensaba: ¿por qué nadie cree en mí? ¿Por qué todo se siente tan oscuro? ¿Por qué siento que me hundo más cada día? Y justo cuando esas preguntas pesaban como piedras, una tormenta gigantesca se levantó. El viento rugía, la tierra temblaba, y un rayo cayó tan cerca que el impacto abrió la superficie. El pueblo, mirando desde lejos, murmuró: «¿Ves? Ni la tierra quiere esa semilla. Mejor que se muera ya. Siempre fue inútil». Pero bajo tierra, la tormenta estaba haciendo lo contrario de lo que todos imaginaban. Estaba abriendo espacio, removiendo raíces viejas, destruyendo lo que estorbaba, haciendo lugar para crecer. La semilla no lo veía, pero Dios sí. Con una voz suave que ni el viento pudo callar, Dios le susurró: «Aguanta. Lo que hoy te rompe, mañana te elevará». Y mientras la tormenta rugía afuera, dentro de la semilla algo comenzó a cambiar. Una fuerza nueva, un impulso, algo parecido a esperanza, pero más profundo. Era el primer brote tratando de nacer. La semilla, que nadie vio crecer. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo de naranja el cielo, cuando la pequeña aldea volvió a mirar hacia el terreno donde Elías había sembrado su diminuta semilla. No hay nada, ni un brote, ni una hoja, ni una sombra siquiera, decían algunos. Quizás el niño se equivocó. Quizás su fe es demasiado grande para algo tan pequeño, susurraban otros. Pero Elías no se movía. Se sentaba en la misma piedra cada tarde, ponía su mano sobre la tierra y decía con voz suave: «Crecen los que confían, florece lo que se entrega a Dios». Una noche, mientras todos dormían, un viento cálido recorrió el campo. No era un viento normal, era como si susurrara un canto antiguo, una melodía que solo la tierra entendía. El suelo vibró, apenas un susurro, pero suficiente para despertar a la semilla dormida. Y entonces ocurrió lo imposible. Un pequeño destello verde rompió la superficie, un brotecito tan frágil que el mundo entero habría podido aplastarlo sin darse cuenta. Pero nadie lo vio, nadie, excepto uno, un anciano sabio que caminaba con un farol y que, al ver aquel punto verde, sonrió como quien reconoce la huella de Dios en lo invisible. «Así comienzan los milagros», murmuró, en silencio, donde las multitudes no miran. Y mientras la aldea seguía dudando, mientras seguían diciendo que nada está pasando, la semilla comenzaba a despertar. La semilla, el anciano Elías, despertó antes del amanecer. La aldea seguía dormida, excepto un leve murmullo del viento que rozaba los tejados de barro. Pero esa mañana algo era distinto. Algo en el aire pesaba de esperanza. Salió de su cabaña y vio al niño, Lior, sentado frente al terreno donde había sembrado aquella diminuta semilla que todos habían despreciado. «¿Otra vez aquí, Lior?», preguntó Elías, acercándose con una sonrisa bondadosa. «Sí, maestro», respondió el niño. «No sé por qué, pero hoy siento que algo va a pasar». Elías se agachó a su lado. La tierra seguía igual, seca, aparentemente improductiva, sin señales de vida. «A veces, hijo», dijo el anciano, «la tierra parece muerta justo antes de dar a luz». Lior lo miró con ojos brillantes, como si necesitara agarrarse a cada palabra. «¿Y si nunca crece? ¿Y si tenían razón los demás?». El anciano tomó un puñado de tierra y lo dejó caer entre sus dedos. «Escucha», susurró, «no todo lo que Dios hace se ve de inmediato. Hay semillas que crecen en silencio, lejos de los ojos, pero nunca lejos de su propósito». Lior suspiró. Y entonces sucedió. Un leve temblor, casi imperceptible,
hizo vibrar el suelo ante ellos. La tierra comenzó a abrirse muy lentamente, como si algo desde lo profundo estuviera empujando hacia la luz. Elías abrió los ojos sorprendido. Lior se levantó de un salto. «Maestro, la tierra se está moviendo». El anciano levantó una mano para que guardara silencio. «Hijo», susurró con el corazón acelerado, «prepárate. Lo que has cuidado en la oscuridad está a punto de mostrarse». La grieta se abrió un poco más, dejando salir un brillo dorado que iluminó el rostro del niño. Un brillo imposible de ignorar. Y justo cuando esa luz comenzó a tomar forma, nadie vio crecer. La noche cayó sobre el valle, pero Noam no podía dormir. Algo en su interior ardía como una chispa que recién despertaba. Recordó todas las veces que cuidó la tierra en silencio. Recordó cuando otros se reían. Recordó cuando quiso rendirse. Y aún así, allí estaba él, observando un árbol que nadie vio crecer, pero que cambió su vida. Mientras caminaba alrededor del gran roble, escuchó pasos detrás. Era el anciano del pueblo, el más sabio, el más antiguo, aquel que siempre había dicho poco, pero veía mucho. «Noam», dijo con voz calma, «¿sabes por qué nadie vio crecer tu semilla?» Noam negó con la cabeza. «Porque los grandes milagros crecen cuando nadie los está mirando. Dios trabaja en lo oculto, para revelarlo en el momento perfecto». El joven sintió un escalofrío. No era miedo, era propósito. El anciano tocó el tronco del árbol y añadió, «Y ahora que ha llegado el tiempo, este árbol no solo es tu fruto, es tu misión». Noam se acercó, y al tocar el roble, su corazón latió tan fuerte que entendió algo. Todo lo que vivió en silencio lo preparó para lo que vendría después. Y justo cuando iba a preguntar cuál era esa misión, el anciano sonrió misteriosamente y dijo, «Mañana, al amanecer, lo sabrás». Y así termina esta página, con Noam mirando el cielo oscuro, esperando el amanecer que revelaría el propósito oculto detrás de su semilla. Final épico de La semilla que nadie vio crecer. El amanecer iluminó el valle recién transformado. Donde antes había una tierra seca y olvidada, ahora se levantaba un jardín vivo, tan grande y hermoso que parecía un pedazo del cielo sembrado en la tierra. Todos corrían asombrados hacia ese lugar. Los ancianos lloraban, los niños reían, los jóvenes no podían creer lo que veían. Pero entre toda esa multitud había una persona que permanecía quieta. Eliseo, el muchacho que sembró la semilla que nadie creyó que valía algo. Una brisa suave sopló, y con ella una voz profunda en su corazón. Cuando nadie veía, yo sí veía. Cuando todos dudaron, yo te guié. Lo que sembraste en fe, ahora florece para todos. Eliseo cayó de rodillas, no por cansancio, sino por gratitud, porque entendió la verdad que estaba escondida detrás de todo su proceso. La semilla no creció cuando él la miraba, sino cuando él confiaba. La gente comenzó a reunirse a su alrededor. «¿Cómo lo hiciste?», le preguntaban. «No fui yo», respondió Eliseo con una sonrisa llena de paz. «Fue Dios. Yo solo cuidé lo que Él me dio, aun cuando parecía insignificante». Entonces levantó los ojos y dijo la frase que quedó grabada en el corazón de todo aquel pueblo. «Nunca subestimes lo pequeño que Dios pone en tus manos. Puede ser invisible para todos, pero si Él lo tocó, va a florecer». Y mientras el sol terminaba de elevarse, el valle entero se iluminó aún más, como si el cielo celebrara la victoria de una fe que trabajó en silencio, perseveró sin aplausos y germinó cuando nadie miraba. Así terminó aquella historia, con la semilla que nadie vio crecer, pero que Dios nunca dejó de mirar.